cordial saludo, amables antividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Estamos ya en el 15º domingo del tiempo ordinario. Nuestro encuentro con la palabra de Dios a partir del Evangelio es la oportunidad para que nosotros comparemos nuestra vida con lo que nos pide, con lo que nos orienta el Evangelio de Cristo. Para este domingo el Evangelio lo tomamos de San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, 100, otro 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. A ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Y así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Este dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay duda de que hemos escuchado en muchas oportunidades este santo evangelio, el sembrador. Jesús acostumbraba a hablar en parábolas. Parábola significa una comparación que nos lleva a sacar una conclusión, un mensaje, una moraleja. Jesús les habla en estas figuras para que la gente saque sus propias conclusiones. Y cuando habla de la dureza del corazón, se está refiriendo especialmente a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley,
que oyen pero no entienden, ven pero no tienen la capacidad de distinguir, porque han cerrado el oído, han cerrado los ojos. Y el Señor, al lado del lago, comienza a hablar a la multitud que lo escucha. Y con esta parábola quiere llevarlos a que ellos como que hagan un autoexamen de qué clase de terreno son. Porque hay varias cosas claras en esta parábola. El sembrador es Dios Padre, que a través de su Hijo ha venido a traernos el Evangelio. La semilla es su palabra, que cae en terrenos distintos. El terreno es el corazón de cada uno de nosotros. Y esa palabra sembrada por Dios tiene la posibilidad de caer en terrenos muy diferentes. El terreno al borde del camino, dice el Señor, son los que oyen la palabra de Dios, la reciben con alegría, pero viene el maligno y la arrebata del corazón. ¿Cuál es el objetivo del maligno, del espíritu malo? Que no creamos ni nos salvemos. Y a él le encanta hacernos la jugada de hacernos ver que las cosas de Dios no valen, no significan, para despistarnos del camino del Rey. La que cae al borde del camino es esa palabra entonces que cae, pero no tiene un cimiento fuerte. El segundo terreno, dice el Señor, son los del terreno pedregoso. Quiere decir aquellos que escuchan también la palabra con alegría, pero cuando llega una dificultad, un problema, un sinsabor, le quitan el afecto al Señor y se desentienden de su palabra. El terreno entre zarzas, dice el Señor, son aquellos que también oyen la palabra de Dios, pero la dejan ahogar por los placeres, por la codicia, por los deseos de poder, por el afán de riquezas. Lo que llamamos hoy los ídolos modernos. El tener, el placer, el poder, que nos pueden también distraer, nos pueden hacer que el camino no sea el correcto y que abusemos no solamente de nosotros mismos, de nuestra integridad, sino de nuestros hermanos. Pero afortunadamente hay un terreno bueno. Son los que escuchan la palabra de Dios, la reciben con alegría en su corazón y dan fruto con perseverancia. Un árbol ha llegado a la madurez cuando da fruto. Si uno siembra un árbol esperando una cosecha y nunca la da, ese árbol quedó estéril. Lo mismo un cristiano cuando empieza a dar frutos, porque ama, porque perdona, porque es solidario, porque sirve, porque respeta, porque no hace daño a nadie, está empezando a dar fruto. Y entonces significa que ha sido un terreno bueno en el que la semilla de la palabra de Dios ha germinado, ha crecido y finalmente ha dado fruto, se ve. Los frutos del Espíritu, nos dirá San Pablo, son amor, alegría, paz, mansedumbre, longanimidad, confianza, continencia, humildad. Frutos que solo da el Espíritu a quien se pone en las manos del Señor, siendo un terreno bueno. Este domingo es para que nosotros pensemos qué clase de terreno estoy siendo para que la semilla de la palabra de Dios que Él siembra en mi corazón pueda dar el fruto que Él espera. Cada uno tiene la respuesta, cada uno tenemos la respuesta. Que la Santísima Virgen María, que fue terreno bueno en el que germinó, creció y dio fruto la semilla, ella interceda por todos nosotros. Una feliz semana para todos.